Técnica para la toma de citología cervical. En este video vamos a hablar acerca de la técnica adecuada para la realización de la citología cervical, que es el estudio que las pacientes comúnmente conocen como su Papa Nicolau, y vamos a hablar de diversas situaciones, sobre todo pues el abordaje integral de la paciente desde que llega a consulta hasta que realizamos la toma de la muestra. Para ello vamos a hablar acerca de las indicaciones, en qué pacientes realizarla, en qué pacientes no, y el seguimiento que se va dando de acuerdo a los resultados obtenidos. Vamos a hablar también de la clasificación de las lesiones, de aquellos elementos que tenemos que tomar en la historia clínica antes de realizar el procedimiento, la firma del consentimiento informado para que la paciente nos permita realizarle la prueba, los materiales que vamos a ocupar para la realización de la misma y la técnica. Bueno, la guía de práctica clínica en México nos indica que la prueba de la citología cervical se va a realizar en mujeres que tienen una vida sexual activa a partir de los 21 años, o bien en aquellas mujeres que comenzaron su vida sexual 3 años después de que la comenzaron, si no empata con los 21 años. Por ejemplo, si una mujer comienza su vida sexual a los 15 años, 3 años después, a los 18 años, tendremos que comenzar a hacerle su primer citología cervical. Y también obviamente pues a las mujeres que lo soliciten. Aquí hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta. El primero es que se nos menciona es una prueba de tamizaje, es decir, no es una prueba que va a diagnosticar la presencia o no de un cáncer cervicouterino. Es una prueba que nos va a ayudar a detectar lesiones y que a través de ello vamos a poder tomar decisiones. Mandar a la paciente a la realización de una prueba que puede servir como diagnóstica y que nos da pauta a realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Otro aspecto importante es que no se requiere tener un entrenamiento o no se requiere, mejor dicho, pues tener una especialidad. Un médico familiar, un médico general, una enfermera con el entrenamiento adecuado sobre la toma de la muestra puede ser personal perfectamente calificado para darnos una muestra adecuada. Lo primero que tenemos que preguntarnos después de la edad del paciente es, de inicio para la toma de la citología, es si la paciente es inmunocomprometida o no. Si la paciente es inmunocomprometida, entonces tenemos que repetirle esta prueba cada año. Eso independientemente de cualquier otro factor. Si nuestra paciente no es inmunocomprometida, bueno, ahora sí vamos a ver qué edad tiene. Si la paciente es una paciente de más de 69 años, es decir, es una paciente que tiene los 70 años y que vamos a poder pues suspenderle la realización de la prueba bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son? Que en los últimos 10 años tenga 3 pruebas negativas. Si la paciente no tiene estas 3 pruebas negativas, bueno, tendremos que realizarle otras 3 pruebas anualmente para que las negativice y a partir de eso pues podemos continuar cada 2 o 3 años, es decir, espaciamos la realización de la muestra entre una y otra. Si nuestra paciente es menor de 69 años, entonces tenemos que ver si la paciente está embarazada o tiene vida sexual activa. Si la paciente nos dice sí para cualquiera de estos dos criterios, le seguimos haciendo sus pruebas anualmente hasta que tenga 3 negativas y podemos comenzar a espaciar cada 2 o 3 años. Pero si la paciente no tiene ni vida sexual activa ni está embarazada, tenemos que irnos a otro antecedente, que es la realización de una histerectomía parcial. Si la paciente sí tiene la histerectomía parcial, es decir, si todavía queda cervix, pues ella todavía es susceptible al desarrollo de cáncer cervicouterino y vamos a tener que hacer otras 3 pruebas que salgan negativas y darnos el resultado para poder volver a espaciar cada 2 o 3 años. Si la paciente no tiene histerectomía parcial, entonces tenemos que ver si esta paciente tiene algún antecedente de enfermedad maligna o premaligna. Si la paciente no tiene el antecedente, pues podemos suspender la realización del tamizaje, pero si la paciente sí tiene algún antecedente, entonces tenemos que referirla hacia un centro de displasia para la realización de una colposcopía. El resultado que nos manden del estudio colposcópico, del resultado que nos manden de la citología cervical, nos va a decir primero si la muestra es adecuada o no. Si la muestra no es adecuada, entonces tenemos que repetirla en 4 semanas como lapso máximo y en condiciones que sean sin sangrado y en una paciente sin infección.
Si la muestra sí es adecuada, entonces tenemos que ver si el resultado es anormal. Si no es anormal, entonces hay que preguntarnos, ¿esta paciente tiene un resultado negativo? ¿Tiene factores de riesgo? Si sí los tiene, continuamos anualmente con la citología. Y si no los tiene, podemos darnos estos criterios de 3 muestras negativas para poder irle espaciando cada 2 o 3 años. Pero la suspensión es después de los 69 años. Ahora, si el resultado sí es anormal, tenemos que preguntarnos, ¿el resultado es un cáncer cervicouterino o no es cáncer cervicouterino? Si es cáncer cervicouterino, hay que mandarla directamente a la realización de colposcopía en un lapso no mayor a 3 semanas. Pero si no es un cáncer cervicouterino, que más bien podría ser una lesión de alto o bajo grado, en este caso la mandamos igual a colposcopía, pero en un lapso un poquito más amplio, que no sea mayor a 6 semanas. Ahora, hablando de lo que son las lesiones de alto y bajo grado, pues hay que hablar del tipo de lesiones o cómo se nos van a reportar. Años atrás, pues las clasificaciones iban de acuerdo a las displasias, es una displasia leve, moderada, grave o bien la presencia de un carcinoma in situ. Después de eso viene la clasificación de Richard, que hace la clasificación de NIC, que es la neoplasia intraepitelial cervical, en NIC 1, NIC 2 y NIC 3. NIC 1 era lo mismo que una displasia leve, NIC 2 lo mismo que una displasia moderada y NIC 3 englobaba tanto la displasia grave como al carcinoma in situ. Hoy en día se utiliza más la clasificación de Bethesda, que simplemente clasifica lesiones de bajo grado y de alto grado. Las de bajo grado pues serían las presencias de NIC 1 y las de alto grado NIC 2 y NIC 3. Es importante conocerlas porque aunque se utiliza con más frecuencia actualmente la de Bethesda, pues hay algunos patólogos que siguen reportando con la clasificación de Richard y tenemos que transpolar el resultado. Bueno, una vez que ya hablamos de los elementos, ahora sí vamos a pasar a hablar de la toma de la muestra y de los elementos que tenemos que tener previos a la realización de la misma. Historia clínica. Iniciamos con la ficha de identificación. Nombre completo. Edad. Fecha de nacimiento. Lugar de origen. Lugar de residencia actual. Escolaridad. Ocupación. Estado civil y religión. Continuamos con los antecedentes heredofamiliares. Abuelos paternos. Abuelos maternos. Padres, hermanos y otros. Enfermedades con relevancia, como diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer. Después, antecedentes personales no patológicos. Vivienda. Hábitos alimenticios. Hábitos higiénico-dietéticos. Actividad física. Hábitos de sueño. Inmunizaciones y toxicomanías. Tabaco, alcohol y drogas. Después, en antecedentes ginecológicos, nos importa cuándo fue telarca, pubarca, inicio de vida sexual, número de parejas sexuales, si está utilizando algún método anticonceptivo o cuáles utilizó, menarca, fecha de última menstruación, si sus ciclos son regulares o irregulares, tiempo de duración, número de toallas, si el sangrado tiene características específicas como el color, si hay o no coágulos y si se acompaña de alguna sintomatología. Si se ha realizado sus estudios como mastografía y Papanicolau. En antecedentes obstétricos tenemos el número de gestas, partos, cesáreas y abortos. En antecedentes personales patológicos, donde vamos a preguntar alergias, transfusiones, quirúrgicos y medicamentos. Es necesario tener una buena comunicación con la paciente y informarle en todo momento sobre el procedimiento que se va a realizar, cuáles son los objetivos que se buscan y las posibles complicaciones del mismo. Para ello, no solamente es necesario
comunicarle de forma verbal a la paciente, sino que también se requiere la firma de un consentimiento informado en el cual se plasman por escrito todas las características que se le acaban de describir, además de que este documento sirve como un apoyo legal para el médico en caso de algún reclamo o situación jurídica derivado del mismo procedimiento. Entonces pasamos a la etapa de los materiales. Dentro de los materiales vamos a requerir un cytospray, una espátula de aire que va a tener dos partes, una parte para tomar la prueba endocervical y una exocervical. Vamos a tener también los espejos vaginales de Graves, que van a existir de diferentes tamaños. En los espejos vaginales vamos a tener dos partes también a su vez, una parte móvil y una parte fija. La parte fija pues es la que vamos a introducir plenamente. La parte móvil nos va a permitir observar dentro lo que es el cervix. Esta a su vez se va a ajustar. En este caso, estos espejos tienen una perilla donde se va a ajustar. Existen unos espejos que son de plástico, sin embargo, esos pueden tener sus inconvenientes. Otro material importante va a ser la laminilla, que mide de 25 a 75 milímetros y que vamos a dividir en tres partes. La laminilla, antes de utilizarla, debe estar rotulada perfectamente con los datos de la paciente. Dentro de otros materiales que podemos encontrar existen el CytoBrush, sin embargo esos son utilizados para otras técnicas. A su vez existe un hisopo, también tiene sus indicaciones. Y bueno, otros materiales que nos pueden servir es el banco, una adecuada luz y una mesa de malla donde pueden estar colocados nuestros materiales. Técnica para la toma de muestra. Toma de muestra con la espátula de aire. En primer lugar, se obtendrá la muestra exocervical. Deslizar la espátula por el extremo bifurcado y colocarla en el orificio cervical. Girar a la derecha 360 grados haciendo una ligera presión para obtener muestra de todo el epitelio exocervical. Retirar para el extendido. Extender la muestra de manera longitudinal en el tercio superior de la laminilla de forma continua, delgada y uniforme. A continuación, se procederá a la toma de la muestra endocervical. Introducir la espátula por la parte en forma cónica en el orificio del canal cervical. Hacer una ligera presión, deslizar y girar 360 grados hacia la izquierda para obtener muestra de todo el epitelio endocervical. Extender la muestra obtenida en sentido longitudinal en el tercio inferior de la laminilla. Fijar con CytoSpray en un tiempo máximo de 5 segundos posteriores a la toma de muestra a una distancia de 20 a 30 centímetros. Toma de muestra con cepillo endocervical. La toma de muestra con cepillo endocervical está indicada en mujeres en periodo de climaterio, premenopausia o posmenopausia, adolescentes sin eversión glandular o pacientes en seguimiento post-tratamiento. En primer lugar, se tomará la muestra exocervical con la espátula de aire siguiendo la técnica previamente descrita. Para la toma endocervical, introducir el cepillo con suavidad en el orificio cervical, realizar un giro a la derecha y retirar para el extendido, el cual habitualmente se realiza en forma lineal, apoyando el cepillo sobre el tercio inferior de la laminilla y con un movimiento de rodamiento, deslizar sobre la superficie de manera uniforme. Fijar con CytoSpray en un tiempo máximo de 5 segundos posteriores a la toma de muestra a una distancia de 20 a 30 centímetros. Y ahora pasamos a la toma de la muestra. Para ello le pedimos a la paciente que se coloque una bata abierta hacia atrás y que se retire toda la ropa de la cintura hacia abajo. La colocamos en una mesa de exploración ginecológica y le pedimos que coloque sus dos piernas en los reposos. Como vamos a estar inspeccionando el área genital, es importante tener una buena comunicación con la paciente y mencionarle que el proceso va a ser incómodo y tratar de relajarla para que ella también nos apoye en la realización de la prueba. Cada paso que se va realizando hay que informarle a la paciente y hay que tratar de tranquilizarla para que ella misma nos vaya ayudando a la realización de la muestra. Lo primero que le pedimos es permiso para descubrirla y para exponer el área genital. Una vez que tenemos el área genital expuesta, pasamos a introducir el espejo vaginal y lo vamos a introducir de manera horizontal, no lo vamos a meter vertical. Primero lo introducimos, para ello separamos los labios menores con cuidado, utilizando el pulgar y el índice. Ya que lo separamos, lo introducimos y
damos vuelta. La introducción del espejo es considerando la disposición anatómica del cérvix, que es hacia posterior. Ya que lo introducimos, lo abrimos lentamente hasta que nosotros podamos visualizar el cérvix. Y ponemos el seguro para que no se vaya a cerrar. Ya que está fijo, dependiendo de nuestro tipo de paciente, pues vamos a utilizar la espátula de aire, tomando primero la muestra exocervical y posteriormente giramos la espátula para tomar la muestra endocervical. Ambas muestras las colocamos sobre la laminilla extendiéndolas, y una vez que la extendemos la fijamos con el fijador a una distancia de 20 o 30 centímetros. Y ya una vez que terminamos de tomar la muestra, volvemos a quitar el seguro y de la misma manera que introducimos el espejo, cerramos las valvas, damos vuelta y sacamos lentamente.